damos un paso más en nuestro estudio del Apocalipsis. Retomamos el tema que habíamos dejado pendiente, que era ocuparnos de los símbolos en el Apocalipsis. Y precisamente para introducirlo, quisiera señalar que siempre hacer una lista y una explicación de los símbolos apocalípticos es quizá pedagógico, pero no es tan propio, porque normalmente los símbolos deberían impactarnos con su presencia visual o auditiva. Y quien escucha, quien lee, el auditorio debería dejarse impresionar por su capacidad de impactar la conciencia. Sin embargo, pedagógicamente, a veces se necesita explicar los símbolos y el mismo Apocalipsis nos da un ejemplo de ello. Vamos a ver en primer lugar, en el punto 1, los símbolos que el mismo Apocalipsis descifra, y los descifra porque quizá quedaban un poco oscuros para los lectores. Vamos a ir viendo lo que el Apocalipsis nos dice sobre el símbolo que maneja de las 7 estrellas que están en la mano derecha de Jesús resucitado. Y él nos dice que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y también nos explica que los 7 candeleros de los que habla, pues son las 7 iglesias. Y con esto entonces yo diría, candelero es algo que lleva la luz, la iglesia es la portadora de la luz de Cristo. Ahora, en la iglesia hay ángeles o mensajeros. Los mensajeros de las iglesias son los ministros de las iglesias y son como las estrellas de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera luz. La verdadera luz actúa a través de los ministros, de sus mensajeros, que son como estrellas. Bueno, ahora otro símbolo es las antorchas de fuego, 7 antorchas de fuego, y nos dice que son los 7 espíritus de Dios. El fuego de Dios es el espíritu. También habla de las copas llenas de perfumes. ¿Qué cosas son los perfumes de esas copas? Pues son las oraciones de los santos. Y por eso nosotros, cuando celebramos la liturgia y a través de el incienso llenamos de perfume, es para indicar que la comunidad está ofreciendo su oración a Dios. Ahora, el gran dragón, el gran dragón, según el Apocalipsis, y lo que intenta mostrar y aludir, es la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Ese sería el gran dragón. Luego, las 7 cabezas que tiene la bestia son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Y hay una alusión a la ciudad de Roma, sin mencionarla, como la ciudad de las 7 colinas, así se le consideraba en la antigüedad. Entonces, el dragón tiene, perdón, la bestia que sale de la tierra tiene 7 cabezas, que serían 7 colinas sobre las cuales está asentada la mujer o la gran ciudad. Ahora, los 10 cuernos serían 10 reyes que no han recibido aún el reino. 10 cuernos de la bestia imperial son reyes sometidos al imperio. Las aguas que has visto, donde está sentada la mujer, estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Estos pueblos serían los que están a la orilla del mar Mediterráneo, de esas grandes aguas. El simbolismo de la mujer, de la prostituta, nos lo explica con claridad, es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Ahora pasamos el testimonio de Jesús. Dar testimonio de Jesús es actuar con espíritu de profecía. Los profetas, los que tienen el espíritu profético, dan testimonio de Jesús. Y hay un simbolismo muy interesante para aludir a Jesús, que se le llama el retoño de David y el lucero radiante del alba. Ese sería precisamente Jesús, título más o menos conocido, el hijo de David, retoño de David. O también el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, nos dice San Lucas. Bueno, Jesús sería el lucero radiante del alma. Pasamos ahora a otro tipo de símbolos que ya no explica, sino que alude y que da por conocidos. ¿Cuáles serían? Primero, el simbolismo de la mujer como símbolo. Normalmente una mujer alude a un pueblo o a una ciudad. Una mujer embarazada que aparece en el capítulo 12 vestida de sol. La mujer embarazada sería entonces el pueblo de Dios, pero también puede ser una referencia a María que engendra al Mesías liberador. Otro símbolo, número 13, vírgenes, cuando se habla que los seguidores de Jesús son vírgenes. Aquí vamos a relacionar algunos símbolos, vírgenes, prostituta, sí, básicamente. Esto hace referencia a las conductas diríamos, de los creyentes. En el Antiguo Testamento teníamos una manera de expresar las relaciones con Dios. Las relaciones con Dios expresan Dios como Padre y el pueblo como su Hijo. Es la relación padre-hijo. Pero también en el Antiguo Testamento hay una metáfora, un símbolo para representar esa relación con Dios, que sería la relación Dios el esposo, el pueblo la esposa. Por eso, cuando el pueblo traiciona a Dios y se va detrás de otros dioses, entonces se prostituye, y traicionar a Dios e ir detrás de otros dioses significa caer en la idolatría a través de las costumbres disolutas de la prostitución. Al pueblo se le llama prostituta, o que se prostituye cuando se aparta de su verdadero esposo. En cambio, cuando es fiel al verdadero esposo, entonces son vírgenes, que no andan detrás, nunca andan detrás de falsos dioses. Correcto. Pasamos ahora al número 15, el símbolo de Babilonia. Recordamos que Babilonia fue la que destruyó Jerusalén y el templo, y además como imperio explotaba a los pueblos para enriquecerse. Por lo tanto, Babilonia en el Apocalipsis es una alusión a ese imperio que destruyó el templo y Jerusalén en ese momento, y ese imperio no es más que el imperio romano, que nunca se nombra, pero al llamarle Babilonia se alude claramente al imperio de turno, que es Roma. Bueno, el símbolo hijo del hombre, pues este no tiene mucho que explicar, es Jesús el Mesías, y esto se toma del profeta Daniel. Los ancianos serían los sabios, los que forman parte del Consejo Supremo del pueblo. Y luego el símbolo del ángel sería un mensajero, un representante de Dios, mensajero de Dios en la tradición bíblica. Otro símbolo bíblico
sería el símbolo del Armagedón, del que se hace tanto escándalo y que se menciona en el libro de los Reyes y también en Zacarías, ¿verdad? ¿Qué cosa es el Armagedón? Es una palabra hebrea donde har significa montaña, monte, y Magedón alude a Megiddo o Megiddo. Es una montaña que queda más o menos cerca del Carmelo, la montaña de Megiddo, de Megiddo. Y históricamente en esa montaña hubo derrotas importantes porque es una montaña estratégica en donde pasa el camino del mar que va hacia el norte. Y los reyes de Israel, algunos reyes, quisieron entonces detener allí a los ejércitos que circulaban para que no hicieran más daño y fueron derrotados. Por lo tanto, la montaña se convirtió como Waterloo, pues en símbolo de una derrota decisiva y desastrosa provocada por los ejércitos enemigos. Y esto está tomado de Zacarías. En hebreo, la montaña de Megiddo o Megiddo, lo vuelvo a explicar, Har es montaña, montaña de Megiddo, es donde mataron al rey Josías cuando quería detener al faraón. Entonces, una derrota en donde cayó muerto Josías, y eso lo cuenta el segundo libro de los Reyes. Bien. Otro simbolismo, pues serían las bodas del Cordero, precisamente una señal de victoria y de fiesta, es la unión del Cordero con todo el pueblo de Dios. El Cordero es el Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que ama a su pueblo y que celebra las bodas con su pueblo. Bien. El simbolismo del libro sellado que tiene en su mano derecha el que está sentado en el trono, pues es justamente el plan de Dios sobre la historia, el sentido de la historia que solo Dios conoce. En el Apocalipsis también aparece el símbolo bíblico del cielo como lugar de Dios, y la tierra es la zona propia del hombre. Dios en el cielo, los seres humanos en la tierra. Bien, el símbolo del monte Sión, Jerusalén, la nueva Jerusalén, hay que número 25, Nueva Jerusalén, hay que señalar que se trata del nuevo pueblo de Dios. No es tanto el pueblo de Israel o la iglesia o los salvados, sino el nuevo pueblo de Dios que incluye a todos los pueblos de la tierra. Ahí, como dice el Apocalipsis, ahí están sus pueblos, todo el pueblo de Dios. Bien, otro símbolo bíblico del Apocalipsis 27 es la vendimia o la cosecha, que es una manera en la tradición bíblica de aludir al juicio final, el juicio del final de los tiempos. Bien, creo que con estos símbolos bíblicos, bueno, vamos a mencionar algún otro. Por ejemplo, en el número 32, los santos. Cuando se habla de los santos en el Apocalipsis, ¿a qué se alude? Pues a los consagrados, a los cristianos que están consagrados por el Espíritu Santo. También en el Apocalipsis aparece una fórmula repetidamente que está en el número 35. De toda lengua, tribu, pueblo y nación que le dan culto a Dios y al Cordero. Es una manera de decir que es toda la humanidad a la que llega la salvación. Este símbolo está tomado del libro de Daniel, y justamente en el Apocalipsis se le da culto a Dios sin distinción de lenguas, sin distinción de tribus, sin distinción de pueblos o culturas, sin distinción de naciones. Todos los que participan de la salvación le dan culto a Dios y al Cordero.
Y en esa multitud incontable que está en el cielo, pues está gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. O sea, que en la multitud incontable de los salvados hay lugar para todos y no solamente para los 144,000. Bien, pasamos ahora a otro tipo de símbolos, que son los símbolos cósmicos, que los conocemos pues bastante. Mencionamos solamente el mar número 37. Los El pueblo de la Biblia nunca fue un pueblo navegante como los fenicios, entonces el mar siempre era una amenaza, es un elemento pernicioso que da mucha inseguridad y a veces da muerte. Por eso a veces el mar pues es símbolo de algo muy malo. Pasamos ahora al número 4 de los símbolos, que serían los símbolos de los animales. Los animales también son simbólicos prácticamente en todas las culturas. Vamos a ver en el número 41, donde se habla de 4 animales o 4 vivientes que están delante del trono de Dios. El hecho de que sean 4 muestra los 4 horizontes y entonces se alude a todas las fuerzas vivas del mundo creado presente en el cielo. El mundo creado, el mundo vivo, que está presente en el cielo delante de Dios y que le dan gloria, son precisamente los 4 vivientes. El símbolo de la serpiente o el dragón, ya dijimos, es el poder del mal que opera en el mundo. Un simbolismo un poco aterrorizante, pero el mismo Apocalipsis nos dice, es la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Ya lo habíamos dicho. Luego, sus 7 cabezas, ya lo explicamos. Vamos a ver el cuerno, el símbolo del cuerno, que aparece en el 5, 6 y vuelve a aparecer en el capítulo 12. El cuerno, como sabemos entre los animales, es lo que les da el poder. Y entonces, cuando una cabeza tiene cuernos, pues lógicamente es el poder que heredan los reyes a sus hijos. Heredan los reyes a sus hijos. Vamos ahora, pasamos el símbolo de la bestia. Es una alusión al Imperio Romano. ¿Por qué razón? Porque recibe el poder del dragón. El dragón le da poder y entonces es un poder del mal. Y en el fondo pudiéramos decir, el dragón le da poder a la bestia que sale de la tierra, y entonces la bestia pues es simplemente un instrumento del dragón. El imperio, o sea, el poder que actúa en la tierra, un poder diabólico que encarna el mal, pues es el representante y el modo como actúa el poder del mal o del dragón. Hay otra bestia en el Apocalipsis, número 48, es la bestia con apariencia de cordero, pero con voz de dragón. En el Apocalipsis se le llama también el falso profeta, porque está al servicio de la primera bestia y sirve para legitimarlo. Se presenta muy mansa como un cordero, pero pues habla como dragón, está al servicio del imperio. Entonces es un poder, normalmente un poder publicitario, que se pone al servicio del dragón. Decimos algo sobre número 50, el cordero. Lo sabemos, es tradicional, sería Jesús. Es el cordero de la Pascua que derramando su sangre, y con esa sangre se pintan los dinteles de las puertas, y es el que salva la vida del exterminador. Pero también el cordero es Jesús, que entrega su vida como el siervo de Dios que va como cordero al matadero. Entonces, el cordero es Jesús que libera al pueblo. Bien, este serían los símbolos que tomamos
algunos de los símbolos de los animales. Pero también hay otros animales. Por ejemplo, vamos a mencionar solamente las langostas. ¿Recuerdan la plaga de Egipto? La plaga de las langostas, y es un poder destructivo. Ahora, en todas las culturas hay símbolos numéricos. En todas las culturas los símbolos, los números tienen su propio simbolismo. En nuestra cultura actual, cuando decimos que algo está de 10, quiere decir que está en sus mejores condiciones. Cuando nosotros decimos no hay quinto malo, nos referimos a los toros y pensamos que no hay quinto malo, el número 5 en ese caso es símbolo de algo muy bueno. Bien, pues en el Apocalipsis también y en aquella cultura los números tienen un simbolismo muy propio en toda la Biblia. Ya lo conocemos, mencionamos solamente algunos. El número 7 es el símbolo de la perfección o de la plenitud. El número 6 es 7 menos 1, que no se los olvide. Por lo tanto, es lo imperfecto. Y aquí rápidamente decimos algo sobre el número 666, sobre el que se hace tanto escándalo. Una interpretación muy sencilla es que es el 6 que quiere alcanzar al 7, entonces le añade otro 6 y no lo alcanza, le añade otro 6 y no alcanza al 7. Entonces es una triple imperfección, es el número 666, es algo que nunca alcanza lo perfecto, por eso es una manera de aludir a la primera bestia, es una manera de aludir al imperio, que por más que se quiera presentar como lo mejor que le puede pasar a un pueblo de estar bajo el imperio, nunca lo alcanza, nunca alcanza la perfección. El imperio siempre hace daño, siempre es imperfecto. Por eso su número es 666. Y vuelvo a recordar, en el Antiguo Testamento también se hace referencia al número 666. Uno dice, bueno, sí, se hace, lástima que aquí no pongo la cita, lo pueden buscar ustedes, en los libros de los reyes se hace referencia a que Salomón cobraba tributo a las provincias de su reino, y ese tributo era de 666 talentos de oro. Entonces el número 666 alude a ese tributo, alude a esa explotación. Cuando se le llama al imperio que tiene como número simbólico el 666, pues simplemente se está refiriendo que es un imperio explotador, un imperio que cobra tributos, un imperio que explota los bienes, los recursos de los pueblos. Otro número muy socorrido que sí conviene aclarar es el número 3,5, que aparece en el Apocalipsis como 1260 días, que serían 3 años y medio, 42 meses, 3 años y medio. O también se habla de tiempo, eso es uno, tiempos, sería dos tiempos, tiempos, sería ya dos, uno y dos son tres, y luego medio tiempo, sería 3,5. Entonces, es la mitad de 7. Sería normalmente la mitad de 7 años. La mitad de 7 años. Sería un tiempo limitado y restringido. Un periodo de prueba difícil, difícil porque a veces hay persecuciones, pero Dios lo limita. No es permanente, no es definitiva la prueba y la persecución no es ilimitada, sino la persecución tiene una duración limitada. Ese sería el simbolismo del 3,5. Vamos ahora al simbolismo del número 10. Sería la totalidad, como todos los dedos de la mano. Y también los múltiplos del número 10. Los múltiplos serían el número 100 y sobre todo el número 1000. Y entonces esto sería
muchos, la totalidad, una multitud, un número muy grande. El número 12, pues no necesitamos explicar, es el número del antiguo Israel, de las 12 tribus, pero sí digamos algo sobre el número de 1000 años. Obviamente, un múltiplo de 10 indica una multitud, una cantidad casi incalculable para el hombre, aunque eso es para el hombre. Pero en el Salmo 90 se dice que delante de Dios 1000 años en su presencia son como un ayer que pasó, como una vela nocturna. Entonces, para nosotros 1000 años es algo, y, diríamos, incalculable, casi infinito. Para Dios no es prácticamente nada. Entonces, el número 1000 sería un tiempo completo, donde ya se termina la persecución y donde el diablo va a quedar encadenado por un tiempo de 1000 años, una cantidad enorme que queda encadenado y entonces en la tierra hay paz. Es una manera de anunciar a esa utopía de un mundo sin guerra, sin maldad, sin muertes, porque el diablo, el acusador de los hermanos, el asesino desde el principio, está encadenado. Ahora vamos al número 144,000, que es múltiplo de 12. 12 por 12,000. 12 por 12,000 son 144,000. Y ese 12 puede aludir a las 12 tribus del Antiguo Testamento o a los 12 apóstoles del Nuevo. 12 por 12 por 1000, 144,000. Entonces, por eso se habla de los que participan, pues, de el sello del Cordero en ese capítulo 7 del Apocalipsis, donde se hace un censo de Israel y de cada tribu hay 12,000 marcados, un éxito muy grande en donde la salvación alcanza, una manera de decir, a todo al pueblo de Israel. Bien, vamos a ver ahora el simbolismo de los colores. En todas las culturas, los colores tienen su propio simbolismo. Mencionamos solamente el simbolismo del color blanco, que es importante en el Apocalipsis. Es el símbolo de la victoria, es el símbolo de la alegría, de lo sobrenatural. Por eso, Jesús resucitado aparece con una túnica talar de color blanco. Jesús resucitado, Jesús que expresa la victoria sobre la muerte y la alegría y el gozo de la resurrección. El color rojo en el Apocalipsis, en griego pirros, es el color de la violencia, del poder sanguinario. Recuerda la sangre de los mártires. Bien, pasamos a otros símbolos de distinto tipo, otros símbolos. En primer lugar, el simbolismo de los ojos sería una referencia a la ciencia, al conocimiento y al poder, que lo ven y que lo penetran todo. El simbolismo de los cabellos blancos está tomado del libro de Daniel. El antiguo de días, que sería el Dios eterno, pues tiene los cabellos blancos, que no es una vejez, sino de eternidad. Ahora, otro simbolismo, una vestidura larga, pues eso alude al vestido de los sacerdotes y por eso Jesús resucitado aparece con una vestidura de color blanco, que está resucitado, hasta los talones larga, porque está en su condición sacerdotal, y luego trae el cinturón, un grande cinturón, que es el símbolo de su condición regia, símbolo de su condición regia. Pasamos al número 75, el vestido de lino puro. Lo explica el Apocalipsis. Son las buenas obras de los santos. El lino puro
ese color blanco bellísimo que tiene el lino, pues alude al estupendo comportamiento que hacen los cristianos, los consagrados, con sus buenas obras. Pasamos al número 77, el cinturón de oro. Es el poder del rey, la condición regia. Por cierto, basta recordar ahorita que todavía seguimos en el mundo del boxeo recordando este simbolismo. Cuando hay un campeón, pues se le da un grande cinturón, señal de que es el campeón, es el que tiene el poder. En el Apocalipsis, Jesús, en su condición regia, lleva un cinturón de oro. Digamos algo sobre la corona de oro, pues es la dignidad real, no hay ninguna duda. Las palmas son una señal de triunfo. El símbolo de las palmas que llevan los mártires en el cielo, pues es señal de su triunfo. Mencionemos algunos otros símbolos. El número 83, la espada aguda de 2 filos que tiene Jesús, que sale de su boca, ¿verdad? Este simbolismo, ¿a qué alude? Uno dice, bueno, ¿y por qué la espada de 2 filos? Es la palabra de Dios que juzga y que a veces castiga también. Bueno, aparece varias veces en el Apocalipsis. ¿Por qué decimos que la espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios? Bueno, pues que eso dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver la a los hebreos, carta a los hebreos. A ver, voy a buscar ese texto. A los hebreos, en el capítulo 4, se va a hacer referencia a ello, ¿verdad? Vamos a ver. 4:12, Hebreos 4:12. Ciertamente es viva. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y es eficaz, más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas de las médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Entonces, no tengamos duda. El simbolismo de la espada de 2 filos que sale de la boca de Jesús es que de la boca de Jesús sale la palabra de Dios, y precisamente con la palabra de Dios, con esa espada, combate y derrota a las bestias. A las bestias imperiales se les puede derrotar con la palabra de Dios, con la buena noticia del Evangelio. Y así llegamos al conjunto número 8 de los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, tomados normalmente del Antiguo Testamento y que a veces no necesitan explicación. Pensemos, por ejemplo, en el árbol de la vida, que aparece en el paraíso y que aparece nuevamente en la Jerusalén celeste. El arco iris, que apareció después del diluvio como una señal de paz y que aparece también en el trono de Dios. Dios es el que está en paz con su creación. El Cordero de la Pascua, número 4. Bueno, también el censo de las 12 tribus, que se hacen censos sobre todo en el libro de los números, por eso se le llama números. Y en Apocalipsis 7 se hace el censo de las 12 tribus, 12,000 marcados de cada tribu. También hay otro símbolo, alusión a una figura del Antiguo Testamento que es Jezabel, la princesa idólatra. Entonces, una persona que está en una iglesia se le dice que esta persona que induce a la idolatría es como Jezabel. ¿Qué más aludimos? Se alude pues al nacimiento del Mesías en el capítulo 12, versículos 5. En el Apocalipsis también se alude a las plagas de Egipto, a las 12 tribus,
al maná con que se alimenta el pueblo de Dios que camina hacia la libertad. Y creo que, bueno, al monte Sión, que es el monte donde está sentada la ciudad de Jerusalén. Y luego hay otro símbolo que es Balaam. Balaam es profeta invitado a maldecir al pueblo de Dios en la tradición del libro de los números, cuando va camino a la tierra. Este es un profeta que es pagado prácticamente para que maldiga al pueblo de Dios. Y muchas veces Balaam quiere decir el que destruye al pueblo, el que destruye al pueblo. Entonces, es una manera de aludir al falso profetismo. Bien, con esto terminamos la explicación de los símbolos. Y ahora yo quisiera invitarles a irnos al índice donde hemos visto pues casi todo nuestro programa. Nos faltaría solamente, bueno, ya hemos mencionado algo del Antiguo Testamento y el Apocalipsis. Hemos visto el libro de los 7 sellos, los símbolos del Apocalipsis. En la exposición hicimos alusión a los mitos del imperio y a los contramitos del Apocalipsis. También en la exposición hemos aludido a la apocalíptica y los apocalipsis, toda la literatura apocalíptica de la época y muchos libros apocalípticos. Lo mencionamos en el tema número 1, la literatura apocalíptica. Y también aludimos un poco al contexto sociopolítico y cultural del Apocalipsis. De esto yo quisiera invitarles a ir a la página número 27 para recordar algo pues muy sencillo pero importante a tener presente. A ver, página 27, que nos recuerda el contexto sociopolítico y cultural del libro del Apocalipsis. Mencionaría yo solamente algunos rasgos, los que están allí indicados de una manera muy general, ¿verdad? Muy general porque quisiera abordar otro tema. Entonces, cuando nosotros hablamos del Apocalipsis y de la literatura apocalíptica en general, tenemos siempre que tener en cuenta su origen social. Y los Apocalipsis se producen como libros normalmente en un ambiente de crisis sociopolítica, de crisis religiosa. Hay crisis religiosa y también crisis cultural. ¿Por qué decimos que hay crisis sociopolítica? Porque los apocalipsis normalmente se producen en época donde hay un dominio extranjero, un dominio tiránico, y entonces, pues, eso crea una situación grande de crisis. Recordemos, los apocalipsis aparecen siempre, y esa mentalidad apocalíptica, en un contexto de dominio extranjero que pone a toda la sociedad patas arriba. Y por eso diríamos que esa literatura y esos grupos normalmente protestan y a veces resisten frente a ese poder, a ese sistema opresor que los margina, que los maltrata, que los explota y que los pone en condición de pobreza. Pero esto también crea crisis religiosa, porque cuando llega un poder extranjero, a veces este poder extranjero quiere imponer su propia religión, y un pueblo que está sometido y que se ve seducido bajo ese poder extranjero, entonces ve que pues esa situación de sufrimiento pues parece que frustraron las promesas de bendición, y como que la ley y los profetas ya no son vigentes, entonces están
atraídos de pasarse con el poder extranjero. Y entonces en esta frustración el pueblo se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a estar sometidos? A lo mejor ellos son el verdadero pueblo y le dan culto al verdadero Dios. Precisamente porque las promesas históricas hechas al pueblo no se ven realizadas en el presente y ello frustra y crea un clima de crisis religiosa. Eso es lo que nosotros vemos ahorita. Nosotros vemos que nuestros pueblos, nuestra gente, tan probada, tan sufriente, a veces se va detrás de otros grupos religiosos muy seductores, con liturgias espectaculares, bellísimas, y creen que allí van a encontrar la grande liberación, la grande salvación. Bueno, pues efectivamente quedan seducidos en esa crisis religiosa donde ven que su Dios ya no nos escucha, ¿verdad? Y entonces se hacen pues esa traición a las convicciones de su fe en esa crisis religiosa, precisamente porque hay un dominio extranjero, hay un poder imperial todopoderoso que parece demasiado grande. Bueno, pero también los apocalipsis se producen en condiciones de crisis cultural. Por ese poder dominante, pues a los pequeños pueblos, pues se les hace sentir que su cultura y su tradición valen poco. Entonces hay grupos que traicionan su tradición y a veces pierden su identidad religiosa, pero también su identidad cultural. Y entonces tratan de adoptar las costumbres, las tradiciones, los modos de vida, los modos de ver el mundo de la potencia dominante, que la potencia dominante siempre los desprecia. La potencia dominante tiene siempre su grupo, vamos a llamarle, de supremacía, que se sienten los superiores, y los otros pues son súbditos, son gente de segunda, y los tratan y los desprecian como gentes de segunda. En esa situación de crisis cultural y de crisis religiosa, en el Apocalipsis en el pueblo de Dios, surgieron los grupos sapienciales y los grupos sapienciales tratan de revalorar a sus propios héroes y personajes de la historia de salvación para contraatacar y no someterse a los héroes que les presenta el poder invasor. Pero también en esa situación de crisis cultural, que a veces es tan agresiva, surgen grupos como los macabeos, que se levantan en armas y resisten activamente. Pero existen otros grupos, como los grupos apocalípticos, que hacen una resistencia, ya aludimos mucho a esto, a una resistencia ideológica y contracultural. Y entonces se mantienen firmes en su fe y no aceptan pues las propuestas del poder dominador. Bueno, concluimos este punto diciendo pues que la apocalíptica y el libro del Apocalipsis y todos los libros apocalípticos, ¿verdad? Surgen en unos momentos de crisis fuerte, pero le oponen una cosmovisión propia, una manera de ver el mundo con sus temas propios, con sus temas propios, una manera propia de ver el mundo. Y por eso crean un nuevo género de literatura y que construye sus propios motivos literarios para resistir en esa circunstancia tan desventajosa. Y por eso los movimientos, diríamos, la mentalidad apocalíptica crea verdaderos movimientos apocalípticos. Una de sus intenciones es lo que se llama la intención parenética. ¿Qué cosa quiere decir parenética? Quiere decir de exhortación. Los Apocalipsis y el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento quieren exhortar y animar al pueblo, quieren consolarlo
a sus lectores y animarles a perseverar en medio de un contexto de sufrimiento. Y esto es lo que podemos decir sobre el Apocalipsis y el contexto en el cual surge. Bien, yo quisiera ahora invitarles a leer un pasaje célebre en el Apocalipsis y lo voy a proyectar. Vamos a ver, voy a proyectar este pasaje y se refiere precisamente al pasaje de la grande prostituta, que es Apocalipsis 17. Vamos a ver, Apocalipsis 17. Aquí lo tenemos, Apocalipsis 17, y vamos a leer algunos pasajes que sería el 17:1. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevan las 7 copas y me habló y me dice, ven, que te voy a mostrar el juicio de la gran prostituta que se sienta sobre grandes aguas. Entonces va a haber un juicio, que no nos olvidemos, el Apocalipsis hace un juicio de la grande prostituta, un juicio con todas sus formalidades. Bueno, para identificar un poco a esa grande prostituta, el mismo Apocalipsis nos va a decir, después de describirla y de interpretar cada uno de los detalles de cómo se presenta esa grande prostituta, nos va a decir, y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Entonces, la grande prostituta es una gran ciudad, la que tiene soberanía, o sea, la que manda sobre todos los reyes. Es una alusión a la capital del imperio, pero nunca se menciona el nombre de Roma y nunca se menciona el imperio romano. Pero en la época del Apocalipsis, ¿quién tiene soberanía sobre los reyes de la tierra? Si no es precisamente el imperio cuya capital es Roma. Y se presenta como una mujer, pero una mujer prostituta. El símbolo de la mujer como símbolo de una ciudad es tradicional en el mundo bíblico y entre todos los pueblos, ¿verdad? Normalmente en las grandes capitales, ahorita recordaría, por ejemplo, hay una canción que habla de Los Ángeles actuales, ¿verdad? La ciudad de Los Ángeles en California. Y esa canción dice, LA is my lady. O sea, Los Ángeles es una mujer, ¿verdad? Así se le representa a las ciudades. Entonces, nada más que esta mujer, grande prostituta, es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre los reyes. Un asunto muchas veces se maneja eh, en algunos grupos religiosos muy adversos, muy contrarios, encarnizados contra la Iglesia Católica, se dice que la grande prostituta es la Iglesia Católica. Y sobre todo, cuando se habla de la gran ciudad, se dice que es la ciudad del Vaticano. Pues había que responder muy sencillamente. En la época en que se escribe el Apocalipsis, años 90, 100 del primer siglo, definitivamente no existía la ciudad del Vaticano. No existía. La ciudad del Vaticano, diríamos, comenzó más o menos a organizarse como lugar para habitar allá por el siglo XV, XVI, por el 1400 y tantos, como por el 1500, cuando se comenzó a construir la Basílica de San Pedro. Antes los papas estaban y ejercían su ministerio en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Y de hecho, la Basílica de San Juan de Letrán es la catedral de Roma. La catedral es San Juan de Letrán. San Pedro es simplemente una basílica, una de las 4 basílicas,
junto con Santa María la Mayor y junto con San Pablo fuera de los muros y San Juan de Letrán. Pero la Basílica de San Pedro de ninguna manera es, diríamos, la catedral del Papa. Por lo tanto, sería realmente anacrónico decir que el Apocalipsis está hablando de la Ciudad del Vaticano. Es una verdadera tontería. Bueno, pero ¿por qué lo hacen? Porque así distraen del verdadero mensaje que se da el Apocalipsis sobre esa ciudad prostituta, sobre esa capital, ciudad imperial, capital del imperio. Y aquí solo voy a mencionar el mensaje del Apocalipsis. Después de presentar a la gran ciudad, nos va a decir algo que es una buena noticia para nosotros, pero no para todos. Entonces, dice, después de esto vi bajar del cielo otro ángel que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con voz potente diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. ¿Qué anuncia este ángel, este mensajero? Su mensaje es que cayó la gran Babilonia, cayó la gran ciudad, cayó la grande prostituta, cayó la capital imperial. No dura para siempre. Roma no es eterna. Era y no es. Cayó la gran Babilonia. Ahora, esta caída de la gran Babilonia tiene su causa, tiene su motivo. ¿Por qué cae la gran Babilonia? Entonces, aquí el texto del Apocalipsis nos va a dar los motivos de su caída y va a dar varios motivos que están introducidos con el por qué. ¿Por qué cayó? ¿Por qué? Y aquí lo dice, vamos a ver el primer motivo. Porque el vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Ese es un motivo. Hay otro motivo. Versículo 5. ¿Por qué cayó? Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ¿Por qué cayó? Versículo 7. Porque dice en su corazón, o sea, porque piensa, estoy sentada como reina y no soy viuda, no he de conocer el llanto. Esa arrogancia, ¿verdad? ¿Por qué cayó? Vamos a ver otro motivo, otro por qué. Lo vamos a buscar más adelante. Y luego cayó porque al condenarla a ella, Dios les ha hecho justicia. ¿A quiénes? A los santos, a los apóstoles, a los profetas, a los mártires. Al condenar a la grande prostituta, Dios les ha hecho justicia. Dios no se olvida, Dios sí hace justicia. Y vamos a ver por qué cayó. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Vamos a ver todavía por qué cayó. Porque corrompía la tierra con su prostitución y Dios ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Como ven, hay muchos motivos por los cuales se explica la caída de esa ciudad imperial. Quisiera resumir solamente que esta ciudad imperial es un símbolo, es el símbolo precisamente de esa capital, de esa gran ciudad, del imperio que domina. Un imperio dominante se simboliza con una prostituta. Una prostituta es la que vende su amor por dinero, diríamos, y justamente en el imperio todo se cambia por dinero,
todo tiene un precio, a todo se le pone precio. Y justamente entre estos motivos por los cuales se critica y se denuncia el imperio, pues aparecen distintos motivos. Los voy a señalar haciendo un poquitito una sistematización, sacando los temas principales de esos porqués. Precisamente Roma cae por su centralismo político y económico. Todo el poder lo concentra y todas las riquezas la concentra. Tiene el centro de todo, esos son las capitales. Es la cabeza que concentra todo. Las ciudades imperiales son acaparadoras, chupan los bienes de los otros pueblos y justamente viven en su derroche. Otro asunto es porque la prostitución es un símbolo de la idolatría de la riqueza. Se prostituye, ya no adoran al Dios verdadero, al esposo verdadero. Se prostituyen, van detrás de otros dioses, detrás de los ídolos. Pero en este caso, el ídolo es el ídolo de la riqueza, se le da culto, pues más que culto, todo se centra en el dinero. El dinero es su absoluto, la riqueza es su absoluto. Todo lo cambia y todo lo pone en un segundo lugar con tal de tener más acumulación de riqueza. Por eso la riqueza se constituye su ídolo y por eso son ciudades idolátricas. Entonces, Roma cae precisamente por esa idolatría. La ciudad imperial es, pues, una ciudad corrupta, corruptora. Luego, también se denuncia y se critica, como vimos, su lujo y su derroche. Viste de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Es el lujo, es el derroche, es el exhibicionismo, es el despilfarro. Porque las capitales siempre son ostentosas, las capitales ostentan ese lujo y esa aparente grandeza. Y luego decíamos que la ciudad imperial presume con mucha arrogancia y dice, estoy sentada como reina, no soy viuda, no he de conocer el llanto. Es la arrogancia de los poderosos, los que sienten y hacen sentir a los demás que ellos son el número uno, que ellos son siempre triunfadores. Las ciudades imperiales, las capitales imperiales, siempre son prepotentes. Pero quizá lo principal, lo que se le critica y por lo cual cae, es porque esta ciudad se embriaga con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. O sea, que esa capital imperial se sostiene como capital y como poder porque derrama la sangre de los pueblos que conquista y derrama la sangre de los que se le oponen. Por eso la ciudad imperial es siempre sanguinaria. Y nosotros vemos en la actualidad esas grandes capitales de las potencias económicas y políticas, pues siempre se sostienen, aunque no lo hacen ver y lo camuflan bastante en la medida de lo que pueden, siempre es haciéndole la guerra o provocando guerras en otros pueblos y vendiéndoles armas. Le venden las armas a una parte y le venden a la otra parte y así pues consiguen su riqueza y así tienen poder y así controlan el mundo. Pero ese poder que derrama sangre en el Apocalipsis, esa ciudad imperial sanguinaria, es una ciudad que el mensajero de Dios nos dice que es una ciudad que cae, una ciudad destinada a caer. Bueno, pues ese sería un poco el mensaje del Apocalipsis, un mensaje que nos da en una grande crítica profética a la ciudad imperial. Y es un mensaje donde siempre se exaltan los valores de la vida, los valores de la justicia, los valores de la libertad de los hijos de Dios, que son precisamente los principios y las convicciones que habremos de cultivar los que creemos en Jesús y en el reino de Dios, reino de vida, reino de justicia, reino de libertad. Y Jesús es el que lo propuso, lo mataron por ello,
pero resucitó de entre los muertos y está vivo por los siglos de los siglos. En ese Jesús es el que nosotros creemos y el Apocalipsis es la revelación de ese Jesucristo. Ojalá y lo sigamos leyendo y lo sigamos meditando. Con esto, pues, concluimos esta exposición del Apocalipsis.